Gracias, Alexandra. Bueno, hoy en Jugando Pelota Dura vamos a estar hablando sobre no solamente este tema, y de hecho de lo que la gobernadora ha estado hablando, es importante también que se aclare qué es lo que realmente es un contrato irregular versus un contrato que se puede cancelar. Pero eso lo vamos a discutir en nuestro panel político. También en Jugando Pelota Dura, ustedes saben que no le quitamos el ojo a la controversia de New Fortress, que dejó a todo el mundo en el país, ¿no?, básicamente secuestrado por esta compañía. Y finalmente sí llegó la barcaza, pero ya comenzó a despacharse el gas, ya se llegó a un acuerdo con esta compañía. De eso lo vamos a estar analizando. También va a estar en nuestros estudios Anabel Torres Colbert, que por supuesto, directo al punto, va a estar analizando punto a punto los contratos de New Fortress. Y también aquí tenemos la demanda de Physicians Correctional. Y vamos a estar hablando sobre esta demanda que tiene unas 50 páginas con los abogados de Physicians Correctional, la demanda que les radican al Departamento de Corrección y al Gobierno de Puerto Rico. Con esto y más, comenzamos a jugar Pelota Dura. Muy buenas noches y bienvenidos a Jugar Pelota Dura. Hoy vamos a comenzar con algo bien interesante en términos de que el compañero Ferdinand Pérez no está con nosotros, pero Ferdinand sí se ha puesto los zapatos y se ha ido a la calle. Parece que le está gustando mucho la calle. Y tenemos con nosotros, primero que todo, a presentar a nuestros compañeros hoy, Laisa Torres y Alex Delgado. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Sin María, a ti, a Laisa y a los amigos televidentes. Alex, sí, un placer estar aquí. Saludos, amigos. Bueno, vamos a ver qué fue lo que Ferdinand hizo, que se fue a la calle, se fue a hacer un reportaje sumamente interesante sobre que ya él había estado anteriormente y decidió regresar para ver si se había mejorado en algo la situación. Vamos a verlo. He querido llegar hasta aquí, los bancos destruidos, el techo del pabellón como tal, donde se hicieron tantas actividades, totalmente corroído. Le exigimos al Departamento de Recursos Naturales, al gobierno de Puerto Rico, que ponga el parque Luis Muñoz Rivera en condiciones para las familias de Puerto Rico. Bueno, mis amigos, hace 9 meses estuvimos en este lugar. Este es el famoso parque Luis Muñoz Rivera, que está en el mismo corazón de San Juan. En aquella ocasión denunciamos todo el abandono que existía en ese parque. Hemos regresado 9 meses después y esto es lo que está pasando aquí. Como pueden ver, el parque sigue igual o en peor estado de lo que estaba. El famoso pabellón sigue totalmente abandonado, con el riesgo de que se están cayendo ahora las planchas. No sé si pueden observar allá una de las planchas que está a ley de un pequeño viento para que pueda caer al piso y sabe Dios, ¿verdad?, hacerle daño a cualquiera de las personas que caminan por aquí. Parque fundamental, aquí se hicieron las grandes actividades de San Juan, de Puerto Rico, de gobierno, y es muy triste verlo en estas condiciones. Bueno, cuando vinimos por primera vez, estos bancos estaban destruidos. Lo que ha hecho el Departamento de Recursos Naturales es como que prepararle con madera un banco, ¿verdad?, homemade, hecho acá para inventar y un poco proteger el daño que había en todos esos bancos. Veo que hay una gran cantidad de este lado que se ha terminado, los del lado allá siguen totalmente destruidos, las fuentes siguen en total abandono, cada día tiene menos losas. Por ejemplo, losas como esta, donde nos recuerdan que este parque está designado al prócer Luis Muñoz Rivera. Pues es de las pocas cosas que quedan aquí, que funcionen. La pregunta es cómo, en un momento como este, donde Puerto Rico se prepara para recibir a miles de turistas y obviamente buscarán por dónde caminar y dónde recorrer, este será uno de los parques y sigue en total abandono. No hay razón para seguir atrasando todo este proceso. 9 meses y básicamente lo que se han hecho son 4, 5, 10 banquitos y un poco mantener las áreas verdes en mejor estado de lo que estaban cuando vinimos. Hace falta más. Tuvimos la oportunidad un poco más temprano
de hablar con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y esto fue lo que nos dijo. La legislatura actuó y le hizo el traspaso al municipio, pero es una cuestión de fondos federales de FEMA asignados al parque, son 4.8 millones y como somos los dueños del parque en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pues entonces hay que esperar a que se completen los trabajos de reconstrucción para entonces hacer un turnkey y darle el parque al alcalde. Llegamos a un acuerdo, esbozamos un memorando de entendimiento que se debe estar firmando los próximos 2 días. Una vez el memorando de entendimiento se firme, el municipio se va a encargar de hacer la gerencia de la construcción del proyecto. El diseño ya está hecho y lo que falta es subastarlo. Una vez yo tenga a ellos como mis gerentes, pues entonces subastamos el proyecto y ellos se encargan del proyecto. Terminamos y el alcalde se queda con el parque. ¿No? Esa reconstrucción debe estar ocurriendo en un periodo de pocos meses. Obviamente los trabajos de subasta en el gobierno son tediosos y son burocráticos, esperando que nadie rete el resultado de la adjudicación del proyecto, pues debería correr su curso en un corto tiempo, quizás 2 meses, de empezar a hacer la construcción, ¿verdad? Porque hay un proceso después que se adjudica, hay unos kick-off meetings y después que se da el notice to proceed. Hay unas cuantas cosas que hay que trabajar antes de que se ponga la primera piedra. Abandono es lo que se ve y es triste. La gente se pregunta por qué Ferdinand sigue insistiendo en estos parques. Señores, porque estos son los grandes parques del pueblo. ¿O sabe? Y si nosotros no podemos renovar un parque un parque pequeño, literalmente pequeño, si nosotros no podemos poner esto en condiciones, que no es mucho, es arreglar el pabellón y arreglar los bancos y darle cariño, pues imagínense las grandes cosas que necesitan grandes recursos y grandes esfuerzos. Ferdinand literalmente tiene toda la razón en lo que está diciendo. No cambia, la burocracia nos traga. Esta es la ventana de nosotros al mundo, al turismo, y no podemos tenerlo en buenas condiciones. ¿Verdad? En este caso como en otros, el secretario apenas lleva unos meses y ciertamente él no va a hacer en esos pocos meses lo que se ha dejado abandonado por tanto tiempo. Ahora bien, el secretario, y que me disculpe, ojalá y pueda hacer algo, pero no tengo ninguna esperanza de que realmente, porque lo que yo escucho de él diciendo es lo mismo que hemos escuchado de distintos jefes de agencias con distintos problemas. Sí, en los próximos meses, sí, eso se está ascendiendo, estamos esperando. Los fondos no se entregan por la burocracia, toda la burocracia y nada. Vamos a ir en 9 meses, vamos a ir en 1 año y el parque va a estar más o menos igual. Ahora, ojalá que secretario, está en sus manos cambiar mi expectativa, la de este equipo de trabajo y la del pueblo de Puerto Rico. Y no solo eso, el mantenimiento, porque hemos visto obras que se han hecho en administraciones pasadas, ¿verdad? Y hoy están, es barata. O sea, el mantenimiento, esas maderitas que dijo Ferdinand que pusieron en el banquito, en par de meses están rotas otra vez porque no se le da seguimiento, no se le da mantenimiento a lo que se construye y que nos cuesta un montón de dinero. Porque el mantenimiento se tiene que, obviamente, establecer cuando se en la contratación. Una contratación, y eso es para futuro, ¿no es? Eso está a pocos metros de la playa del Escambrón. Eso recibe todo agua, sol, sereno y salitre. Totalmente. Así que esas maderitas en poco tiempo... Vimos el paseo frente al Capitolio que se cayó, literal. La construcción que se hizo allí. El paseo completo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a pasar con Kimberly y después regresamos, que tenemos temas que ni acabándolo. Muy bien. Podemos. Adelante, Kimberly. Gracias, Idmarie. Y Physicians Correctional demanda al gobierno. ¿Quién terminará pagando los platos rotos? Hoy Jorge Colbert nos cuenta en Lo que no te dicen y usted no se lo puede perder. Además, llega Anabel Torres Colbert directo al punto con su descarga. ¿Habrá una solución para esta controversia energética? ¿Habrá seguridad energética aquí en la isla? Usted no se puede perder este programa porque esto se va a poner sumamente intenso y solo lo verá aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, la compañía Physicians Correctional determinó que iba a demandar, y la demanda efectivamente fue radicada en el día de ayer, contra el Departamento de Corrección y el gobierno de Puerto Rico por violación de contrato. ¿Pero qué realmente está detrás de la demanda? Bueno, vamos con Colbert, que nos dice lo que nadie dice. Adelante, Colbert.
Así es, Silmarí, los abogados de la empresa Physicians Correctional han presentado una demanda de más de 40 páginas detallada. Tuvimos la oportunidad de examinarla. Hay detalles que no han salido a la luz pública y que hasta ahora, obviamente, y que levantan interrogantes si el Departamento de Corrección siguió el debido proceso de ley para cancelar un contrato que evidentemente ha expuesto ahora el gobierno a esta demanda. Pero vamos primero a hacer un recuento para que ustedes puedan tener los datos y un poco recordar esta historia. Este caballero convicto asesino, Hermes Ávila Vázquez, estaba cumpliendo una pena de cárcel por un asesinato anterior, sale por un proceso cuestionable, ¿no?, del propio Departamento de Corrección y asesina a una segunda mujer, Joan Meléndez, una joven que fue, y perdone la expresión, pero fue degollada por este individuo. Se cuestiona el proceso desde entonces, cómo fue que esta persona sale utilizando una ley de la década del 90 que estaba diseñada para personas con enfermedades terminales y que este individuo no tenía ninguna enfermedad terminal. Además, se invoca esas normativas de ese momento como la razón para darle lo que se llama un pase extendido, que fue lo que recibió este individuo. Luego de todo esto, el propio Departamento de Corrección le renueva el contrato a la empresa. Sin embargo, en las elecciones, en camino en la campaña de las elecciones, la gobernadora Jennifer González anuncia que va a cancelar el contrato. Este detalle es importante que lo recuerden porque es una de las alegaciones de realmente si esto ha sido un incumplimiento de contrato o es que hay algo más en términos de que había un planteamiento más político por un asunto de opinión pública. Y luego de la expresión de la gobernadora en julio de este año, el secretario actual de Corrección, en efecto, notifica la cancelación. Esto es un contrato que asciende hasta 73 millones de dólares hasta el año 2028. Dato importante, esta empresa y el sistema de salud correccional es por un acuerdo con aquel famoso caso Morales Feliciano por el Tribunal Federal que ordenó que estos servicios se dieran de esta manera en particular. Ahora bien, los abogados que habían estado aquí con nosotros nos habían adelantado que iban a acudir al tribunal si se les cancelaba de manera contraria al contrato el mismo y por consiguiente iban a recurrir si fuese necesario al tribunal. En efecto, anoche lo hicieron, a las más de 7:30 de la noche se presentó el recurso. ¿Qué reclaman ellos? Bueno, lo primero es que se paralice la cancelación del contrato, es decir, que no se ha seguido el debido proceso y por lo tanto el Departamento de Corrección tiene que detener lo que ha iniciado porque ha invocado una cancelación por 30 días. Además, Corrección, que no ha logrado todavía cancelar, está abriendo un proceso de buscar nuevos proponentes, un proceso de licitación cuando no ha podido cancelar o de manera válida ese contrato y plantean los abogados que tiene que haber una justa causa para la cancelación, tiene que darle una oportunidad a las partes, particularmente a Physicians, de contestar las alegaciones y agotar los remedios administrativos que no ha ocurrido porque básicamente Corrección decidió cancelarlo sin agotar todos estos remedios que son parte del contrato. Uno de los argumentos importantes, esto es interesante y pude leer los datos que, como señalé, no los habíamos conocido. Primero, el diagnóstico inicial de la condición de este individuo lo hizo la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, es decir, el propio gobierno, muchos años antes de que entrara esta empresa. La empresa Physicians argumenta además que no son ellos los que deciden si sale o no un confinado, sino el propio Departamento de Corrección que los está cancelando el contrato, que estos servicios fue por orden del Tribunal Federal por el caso Morales Feliciano, que cuentan con las acreditaciones de Estados Unidos. Este detalle también es importante porque la empresa que estaba antes no tenía o perdió la acreditación y esto es uno de los elementos también que se va a utilizar en la argumentación de los abogados y que ha habido una violación de derechos civiles porque el dueño de la empresa favoreció a Pedro Pierluisi en la primaria y que lo que hay detrás de todo esto puede haber intereses políticos por causa de esa primaria. Ahora bien, esto se decidirá en los tribunales, pero hay unas preguntas fundamentales y hay un hecho que nadie puede negar. Lo primero es que aquí se costó una vida. Hubo una víctima inocente de esta irresponsabilidad del Departamento de Corrección. Segundo, ¿quién o quiénes son los responsables? Se le ha impuesto sanciones a empleados del departamento que han demandado también al secretario a base de las acciones de la antigua secretaria. Si se justifica la cancelación del contrato, particularmente si el gobierno ha seguido el proceso, el debido proceso de ley, agotando los remedios que establece el contrato. Esta es la base de la impugnación. No hay duda de que esto va a ser un pleito prolongado y esperamos
igual que en otros casos como Luma, Genera, de que no se esté cancelando contratos o iniciando procesos sin agotar los remedios, porque después exponen al ciudadano, a nosotros los puertorriqueños, a pagar los platos rotos y tenemos que pagar demandas multimillonarias sencillamente porque el gobierno viola o incumple con los propios términos de los contratos que firma el gobierno. Y eso va a ser parte de lo que el tribunal va a tener que examinar si el Departamento de Corrección cumplió con los procesos que establece el contrato o si por el contrario lo canceló violentándole derechos a esta empresa. Vamos y pasemos con Silmarín. Sí, Colbert, tengo una pregunta para ti. Uno de los planteamientos que se hace en esta demanda es que el diagnóstico que se hizo en el caso de Hermes Ávila fue previo por el Fondo del Seguro del Estado y que no fue por Physician Correctional. Pero entonces la pregunta es, ese diagnóstico no fue de enfermedad terminal, era un diagnóstico de una situación que no le permitía movimiento, pero para que a él lo liberaran era un diagnóstico de enfermedad terminal. ¿Quién entonces hizo ese diagnóstico? Bueno, esa es esa controversia, lo que decía el reglamento, pero no hay duda, y si se expone la demanda, que tanto la Corporación del Fondo del Seguro del Estado como la empresa que en aquel momento manejaba salud correccional, que no era Physician, por 7 años estuvieron supervisando a este individuo y nadie cambió el diagnóstico médico, y eso va a ser, presumo yo, ¿verdad?, parte de la argumentación que se presentará, pero no hay duda que levanta unas interrogantes de si el Departamento de Corrección, que es el que, mira, al final del camino tiene la llave para sacarlo o no a un preso, si fue diligente o no haber sacado a este individuo que le costó la vida a una mujer inocente. Pasamos con Silvia. Precisamente aquí tenemos la demanda de Physician Correctional, la tenemos aquí, y aquí están con nosotros los abogados que están radicando la demanda y que representan a la compañía. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos con ustedes y vamos entonces a estar abordando los puntos y las dudas que hay sobre el respecto. Regresamos enseguida, vamos con Margarita. No pido vuelta. ¿Quién cree que ganará esta batalla legal? Escanee el QR Code y vote ahora en nuestra encuesta, claro, y escuche bien, llega Anabel Torres Colbert, bienvenida, y ella viene con su descarga en directa al punto. ¿Habrá una solución para esta pugna energética? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Usted no se puede perder lo que ella tiene que decir. Yo hablé de esto en la campaña, yo dije que íbamos a cancelar el contrato de Physician. No tenemos que abrir el caso para darnos cuenta que se violaron los procedimientos. Se le esbozan varias razones que se trata de incumplimiento contractual. Va más allá del asunto de Hermes Ávila, hay otros asuntos, la comunicación tiene 3 páginas. Esto es un capricho de la gobernadora, un capricho político. Physician va a hacer valer sus derechos contractuales. Esto va a acabar en los tribunales, en los tribunales de justicia. Bueno, la demanda ya fue radicada. Se encuentran con nosotros los abogados José Andreu Fuentes, del equipo de defensa de Physician, y el licenciado Frank Torres Viada, que también es del equipo de defensa de Physician Correctional. Gracias por estar con nosotros. Justo dejamos en el aire un planteamiento que yo hice, es el hecho de que esta persona, Hermes Ávila, tenía una paraplegia, ¿no? Pero en adición él fue dejado en libertad bajo el planteamiento de que él tenía una enfermedad terminal. Entonces, ¿quién era el que tenía que validar esa información médica? Mira, Sid, ese planteamiento que tú haces es producto de la tergiversación de la opinión pública. La realidad jurídica, la realidad legal es que el ordenamiento vigente contempla 2 posibilidades para que una persona, un recluso, salga en el pase extendido o medical parole. Una es que tenga una enfermedad terminal y que tenga un diagnóstico de 6 meses o menos de vida. Evidentemente ese no era el caso de este individuo, pero la ley contempla otra posibilidad que es la que realmente aplica en este caso. ¿Cuál es esa posibilidad o esa otra posibilidad? Que esta persona esté sujeta a un diagnóstico de incapacidad fisiológica limitante o incapacitante. Y en ese sentido, el panel de médicos que lo evaluó, tomando como bueno y analizando el expediente que tenía opiniones de 41 médicos o más del Fondo del Seguro del Estado, no certificó solamente que tenía paraplegia. Lo que realmente certificó es que este señor, por su condición de paraplegia y otro montón de condiciones médicas adicionales que no vamos a agotar aquí porque no hay tiempo, cumplía con el criterio no de que se iba a morir en 6 meses o menos, pero de que tenía una condición fisiológica incapacitante. Y por eso recomendaron desde el punto de vista médico que cualificaba bajo el estatuto para el medical parole, pero el Departamento de Corrección tenía que evaluar otro montón de criterios
que no evaluaron correctamente, tenían que imponer un montón de condiciones para supervisarlo en la libre comunidad y no lo hicieron, y evidentemente el resultado fue que este señor, una vez lo soltaron, hizo exactamente lo que había hecho antes. Vamos a escuchar, antes de pasar con Andreu, vamos a escuchar lo que tuvo que decir la gobernadora en el día de hoy durante la entrevista que le hicieron con Alexandra en el programa de Primera Pregunta. Vamos a verlo. El secretario de Corrección, que es una persona diligente, ex juez, ha hecho todo el proceso y se ha dado cuenta que en efecto hubo negligencia y que hubo incumplimiento de contrato. Y pueden ir a los tribunales y alegar que Santa Claus le quitó el contrato y todas las alegaciones. Physicians Correctional, la gente sabe, soltaron a este preso, lo tiraron a la calle y mató a la mujer. Eso es negligencia. Yo no voy a permitir un contrato así. Bueno, eso es negligencia, yo no voy a permitir un contrato así. Eso fue lo que dijo la gobernadora hace minutos en la entrevista con Alexandra Lúgaro. Bueno, ya Frank te ha dicho y ha quedado claro que no ha habido negligencia ninguna, porque la ley lo que establece es que una persona como este señor cumplía con el criterio de incapacidad, ¿verdad?, de condición fisiológica incapacitante para ser considerado para un pase extendido, pero había que cumplir con otra serie de condiciones que no tienen nada que ver con Physician y no se cumplieron porque los funcionarios del departamento no hicieron la investigación o no tomaron, no hicieron lo que tenían que hacer. De hecho, los despidieron por eso. Ok, pero antes de pasar con los compañeros que tienen preguntas, yo lo que no entiendo es por qué si Physician Correctional tenía la responsabilidad final de certificar que esta persona cumplía con los parámetros, no hizo un examen a profundidad de la persona para entonces poner y certificar lo que estaba diciendo, porque está poniendo en entredicho su reputación. Es que lo hizo. Lo hizo, parte de una premisa incorrecta. Lo hizo, tuvo el examen, examinó el récord del Fondo del Seguro del Estado. Pero más allá del récord, porque el récord puede decir una cosa y la persona estaba sentada en una silla y podía caminar. Además del récord, le hizo un examen físico, un examen personal, físico a la persona allí, y a base de ese examen físico y del récord médico se determinó que esta persona sin duda continuaba con esas incapacidades. Después que mata a la persona por segunda vez y vuelve otra vez y lo meten preso, el Fondo del Seguro del Estado nuevamente lo examina y nuevamente determina que tiene las mismas condiciones por las cuales originalmente se le había diagnosticado una incapacidad física de un 100% y una incapacidad total en cuanto a sus condiciones fisiológicas. ¿En qué estudio físico le hizo Physician Correctional a este señor? O sea, ¿en qué se basó ese estudio físico? Se basó en el examen, en los estudios físicos que hacen los médicos. Usted dijo, más allá de lo del fondo, fue más allá. Sí. Y le hizo sus propios estudios. ¿Cuáles fueron esos estudios? Los estudios que se hacen utilizan unos instrumentos para saber qué tipo de incapacidad tiene la persona y obviamente para corroborar que siga con las condiciones que establece el récord médico. Los estudios clínicos que hace un médico para ese tipo de evaluación. Licenciado, podemos entonces, y el público puede concluir, que tanto los médicos del Fondo del Seguro como los médicos de Physician se colgaron en este caso porque determinaron que este individuo estaba impedido de movimiento con una condición catastrófica. Pero es que no es así. Esas palabras no están en la ley ni son los criterios que se utilizan. Mire, una condición incapacitante es una condición que no le permita a la persona poder tener el 100% de su condición física. Eso no quiere decir que sea catastrófico, eso no quiere decir que la persona no pueda caminar, eso no quiere decir que tenga que estar potrado en una cama, eso quiere decir que la persona tiene unas condiciones fisiológicas incapacitantes, como son las que él tenía, que tenía paraplegia y que había sido 2 veces operado, ¿verdad?, con cirugía a nivel cervical, y que el médico del Fondo del Seguro del Estado le había hecho las evaluaciones
necesarias para hacer la determinación de paraplegia, y tenía paraplegia. Entonces, ¿quién falló aquí? Pero mira, yo creo que eso es importante. Mira, hasta ahora nadie, de los 41 médicos. Pero ¿quién falló? Pero sí, mira, la cuestión médica, nadie. Eso es ¿Corrección importante, falló entonces? Sí, porque corrección sí falló, porque mira, más allá del criterio médico, hay otros montones de criterios sociopenales, como son la peligrosidad de este individuo en la libre comunidad, la naturaleza del crimen previo que había cometido, si tiene vínculos con la comunidad, las condiciones que le van a imponer para estar en la libre comunidad, si lo van a supervisar o no, si le van a poner grillete electrónico, y corrección no hizo nada, absolutamente nada de eso. Y entonces, realmente, la gran paradoja, la gran ironía de este caso, es que esto es un caso donde el propio Estado, que es el que delega en Physicians el deber constitucional de proveerle a los reclusos acceso médico, ¿verdad?, de calidad y para cumplir con el estándar constitucional, están pretendiendo imputarle a esta compañía una negligencia que es una negligencia del propio Estado. Y esto no es una cuestión, como dice la gobernadora, de que Santa Claus canceló el contrato. Mire, ustedes la escucharon ahora mismo aquí con Alexandra Lúgaro y aquí en los videos que ustedes han puesto, donde ella dice que esto es una promesa de campaña y que ella fue la única que discutió esto en su campaña política en contra del entonces gobernador Pedro Pierluisi. Y ella dice, no, el secretario de Corrección, que es juez, evaluó el contrato. Mire, ¿usted se cree realmente que un secretario, sea juez, sea lo que sea, va a ir en contra de la directriz expresa de la gobernadora, que está diciendo que eso es una campaña, eso es una promesa de campaña? Evidentemente aquí, como en otros casos contractuales, la gobernadora a priori asumió una posición y le dio una directriz a este secretario de que cancelara ese contrato. ¿Usted se cree que para preparar una carta de 3 páginas se tiene que tardar 6 meses realmente? Ahora, dice el secretario que no es solamente el caso de este individuo, de Hermes Ávila, que son otras instancias también en las que Physicians no ha cumplido con el contrato. El secretario habla de unas supuestas evaluaciones que hizo una compañía que se llama Uticorp. Esas evaluaciones nunca le fueron notificadas a Physicians. Fue Physicians el que en las vistas públicas que se dieron de esto del señor Ávila, el que pidió a insistencias de Physicians que le entregaran esos informes. Esos informes, la primer problema que tenían era que siempre evaluaron el asunto a base de si el señor tenía SIDA o una cuestión de enfermedad terminal, y no a base del reglamento aplicable, que era el reglamento de incapacidad fisiológica permanente. Entonces, ahí tienes el primer problema. El segundo problema es que no se cumplió nunca con el procedimiento contractual. El contrato establece, este tipo de contrato que viene de una sentencia de la Corte Federal, establece un procedimiento para cancelarlo, porque es un contrato que lo que se busca es que sea a largo plazo. Y ese contrato establece que le tienen que notificar a Physicians 15 días antes de cualquier incumplimiento que entienda que se está ocurriendo, y Physicians tiene un término para curarlo, y únicamente si no se cura ese supuesto incumplimiento es que se puede entonces dejar sin efecto el contrato. Aquí nunca se le notificó ningún incumplimiento, todo lo contrario. La secretaria en aquel momento públicamente dijo que aquí no había ninguna base para dejar sin efecto el contrato, porque no había ningún incumplimiento por parte de Physicians, porque ella sí entendió, aparte de lo que después se crea el problema político y todo el mundo cambiando y dando su propia versión, ella sí entendió que Physicians no tenía ninguna autoridad para dejar a salir a nadie, y que lo que hizo, lo hizo de acuerdo al reglamento. Fue el departamento, los funcionarios, los que no vieron si tenía algún vínculo con la sociedad, si era peligroso, si tenía algún familiar. Fíjese que este programa, para poder salir, tiene que tener un familiar en la libre comunidad, para que el familiar sea el que lo cuide, no puede ni trabajar. Y Physicians en el expediente estableció el criterio de tener un familiar en la libre comunidad no se cumple, porque el único trabajo de Physicians es establecer la condición médica. De ahí en adelante hay que ver si se cumple lo otro. Y el propio Physicians dijo, tengan cuidado porque aquí no se cumplen los requisitos. Se nos acaba el tiempo y yo tengo una breve pregunta, y es si Physicians Correctional, los dueños de Physicians Correctional, fueron
o fueron donantes del Partido Nuevo Progresista y Pedro Pierluisi? Los dueños de Physicians ejercieron su derecho a la libertad de asociación y como tal fueron donantes de la campaña de Pierluisi en las primarias contra la gobernadora. Y ustedes saben que la gobernadora dijo que todos esos funcionarios de Pierluisi, por ejemplo, ella no los iba a volver a nombrar. Ella dijo que iba a dejar sin efecto. ¿Cuándo le renovaron el contrato a Physicians Correctional, que fue Ana Escobar? Se le lo extendió el contrato. Anterior a esta situación de por eso, en el 2024. Se lo renovaron en el 2023 por 5 años que vencen en el 28. O sea que, y eso fue parte de la controversia que se ha estado hablando sobre los donativos, etcétera, la muerte de este señor, digo la muerte, la muerte que causó este señor y todo el sí, pero la relación la renovación del contrato antes de la campaña primaria, pero sí se ha referido una y otra vez que eran donantes de Pedro Pierluisi y eso es uno de los planteamientos que ha traído la gobernadora. Posteriormente fueron donantes de Pierluisi en la primaria y eso es un asunto de discrimen político porque se está tomando una represalia por haber sido donante de Pierluisi porque no hay otra explicación, una promesa de campaña. Bueno, estaremos hablando más adelante una vez se vaya desarrollando esto en los tribunales. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Kimberly. Gracias, Idmarí. Y usted votó la encuesta, claro. ¿Quién cree ganará esta batalla legal? Un 79% dijo el gobierno. Gracias a todos por participar. Y escuche bien, prepárese, porque Anabel Torres Colbert, mire, viene con tremenda descarga en directo al punto tras pugna energética. Y usted solo lo verá aquí en Jugando Pelota Dura. Además, ¿qué tendrá que decir el panel de exalcaldes sobre el desempeño del gobierno ante la pugna energética? Ellos nos cuentan en solo minutos. Usted no se retira, está Jugando Pelota Dura. Bueno, y de regreso a Jugando Pelota Dura, ya está con nosotros en el estudio Anabel Torres Colbert, directo al punto. Anabel. Que si la situación de suplido de energía no se resuelve en las próximas 24 horas, yo me voy a reservar todos los remedios que yo tenga disponibles para hacer valer el contrato que está bien. Ese barco tiene que estar anclado en el muelle de San Juan en menos de 24 horas. Son las 8:05 y está entrando la barcaza que nos debe suplir el gas natural. Sin lugar a dudas, nos encontramos en un proceso de un desmadre en el sistema eléctrico, si lo podemos decir de una forma. La reciente amenaza de New Fortress con el asunto de haber retirado la barcaza que dejó sin gas a las unidades 5 y 6 y que tuvo todo el efecto de poner a Puerto Rico en jaque por miedo a quedarse sin gas y todo ese efecto en la generación, sin lugar a duda representa un antes y un después de lo que debe ser una activa actuación del gobierno para que esto no vuelva a suceder. Pero vamos a poner un poco de contexto. Desde los años 2018, New Fortress empezó a hacer negocios en Puerto Rico. Primero se le dio el monopolio y el uso exclusivo del muelle de San Juan, lo que sin lugar a duda lo colocaba en una posición competitiva muy favorecedora, en un acuerdo con la Autoridad de Puertos. Posterior a eso, se le dio la distribución de gas a las unidades 5 y 6 de San Juan. Luego se firmó el contrato de Genera, una subsidiaria de New Fortress, donde manejan todo el asunto de la generación. Ya estando esta administración, New Fortress continuó ganando acuerdos con el gobierno. Primero vino el asunto de la contratación, donde enmendaba el acuerdo con Genera, que finalmente el negociado paralizó, donde se le daba unos recursos económicos a cambio de eliminar unas bonificaciones. Y eso no está ahora mismo precisamente por la intervención adecuada del negociado. Luego, y tan reciente como la semana pasada, vemos que la Junta de Supervisión Fiscal fue la que tuvo que paralizar el acuerdo donde también se le daba a New Fortress la exclusividad para la distribución de gas a las unidades de emergencia de generación.
Por lo tanto, para New Fortress ha llevado siendo un muy buen negocio operar en Puerto Rico, a pesar de sus problemas fiscales, a pesar de todo lo que ha enfrentado y aún cuando ya hemos visto que más de uno se ha dado cuenta del problema que hay con todos los contratos que tiene New Fortress, que incluyó que no se le permitiera participar para todo el asunto de la generación adicional, cosa que tampoco le gustó y que pidió cuentas por no dejarlos participar. Pues, ¿qué pasa? En este último elemento vimos como todos los puertorriqueños, incluyendo el gobierno, el SAR de Energía y todas las entidades concernientes, fuimos víctimas de un chantaje, de poner en peligro todo el servicio eléctrico que constituye un servicio esencial para todos los puertorriqueños. Por esto no se puede quedar con simplemente que se le dio una advertencia de 24 horas para que virara el barco y que porque viró, esto se queda aquí. Porque puso en peligro todo lo que tiene que ver con la seguridad y tener un servicio digno, que es un servicio esencial para los puertorriqueños. Por lo tanto, más allá de las trabas contractuales, ese asunto de emergencia justifica a que el gobierno tiene que hacer mucho más que simplemente indignarse y poner límites de tiempo. La indignación tiene que estar conjuntamente con la acción. Y eso es hoy, que aquí tenemos posteriormente al SAR de la Energía, que fue uno de los que le dijo que tenía que virar y activamente dijo que no podía ser parte de un chantaje como el que estaban haciendo, tiene que trascender a qué más se va a hacer. Y por lo tanto yo dejo unas interrogantes sobre la mesa que me gustaría que pudiera discutir. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ya New Fortress demostró de lo que es capaz de hacer. La mejor evidencia fue el chantaje y lo que ocurrió. Por lo tanto, ya es un asunto de causa mayor que los puertorriqueños y el gobierno tiene que atender. Y por el contrario, ¿cuán verdad o no es que a pesar de todo lo que ha hecho New Fortress, todavía se están haciendo unas nuevas negociaciones para otro tipo de contratos? ¿Y qué va a hacer de ahora en adelante con el monopolio del muelle de San Juan? Porque lo que quedó evidenciado es que esa compañía no puede tener el monopolio y que pueda ser la única que traiga gas, porque ya sabemos de los que son capaces. Ahí están las preguntas. Ahora es que el gobierno va a hacer de lo que es su culpa y de lo que no fue, pero son los ahora los que están en el poder y el liderato recae en esta administración. Gracias, Anabel. Cuando regresemos ya está con nosotros aquí el SAR de la Energía, Josué Colón, y estaremos analizando tanto lo que nos dijo Anabel, pero como también vamos a estar analizando qué es lo que pasó. Ya está la barcaza aquí en el puerto, pero ya se está repartiendo el gas a donde tiene que llegar. De eso vamos a hablar cuando regresemos con Josué Colón. Buenas noches. Y la pregunta es, luego de esa descarga, ¿cómo responde el SAR de Energía? Como mencionó Sid Marí, tenemos sus expresiones al volver, así que usted quédese ahí. Además, ya están aquí los exalcaldes, cómo reaccionan a toda esta controversia energética y la demanda millonaria contra el gobierno. Ay, 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 usted no se pierde ese debate que va a estar buenísimo. Y ya seguimos de regreso en Jugando Pelota Dura. Está con nosotros el SAR de la Energía, Josué Colón. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Marí. Buenas noches, Ale. Y buenas noches. Bueno, para dejar establecido desde un principio, ya la barcaza entró. Se supone que a las 5 de la tarde se hubiese comenzado a la transferencia del gas licuado, natural licuado. ¿Se comenzó ya la transferencia de ese gas licuado? No, Sid Marí, porque parten de una premisa que no es totalmente correcta. Una cosa es la llegada del buque cisterna al muelle. Que eso fue esta mañana que llegó. Correcto. Luego que eso ocurre, comienza el proceso de anclarlo al muelle, asegurarlo y de hacer las conexiones entre el barco y el terminal de gas natural. Una vez eso terminó cerca de las 5 o 6 de la tarde, ese proceso de conexión del barco al terminal donde se cambia de fase el gas. Entonces tiene que el operador Luma autorizar cuándo es que se va a hacer la operación, porque las unidades están operando en diésel y el proceso de cambiarlas en vivo mientras están operando de combustible es un punto de falla que puede ocasionar que la unidad salga de servicio. ¿Y para cuándo entonces estamos esperando que se comience la Generalmente, y así ocurrirá durante el día de hoy, eso se autoriza luego del pico de demanda de la noche, eso será luego de las 10 o 11 de la noche, es que se autoriza para que se pueda hacer esa. ¿Pudiera haber sectores que se queden sin luz en ese proceso por un periodo corto? Si las unidades salen de servicio, ¿verdad?, que ocurre alguna falla en el momento que se está transicionando del combustible diésel, que es el que están utilizando, a gas natural, pues existe la posibilidad de que haya interrupciones de servicio.
dada esa realidad que ocurre, por eso es que no se autoriza que se haga ese tipo de cambio de combustible cuando estamos en la rampa de pico de demanda de la noche, que usualmente en estos días el pico ha estado cerca de las 8, entre 8 y 9 de la noche. Por eso es que se espera que pase ese momento y luego de 10, 11 de la noche es que usualmente el operador Luma autoriza ese tipo de... Un segundo, si no hay un contrato, un contrato de suplido ahora mismo, no hay un contrato de suplido con New Fortress. ¿Hay un contrato de suplido? Hay un contrato de suministro por eso es que el barco está alineado. ¿Por cuánto tiempo? Ese contrato tiene vigencia hasta agosto del 2026. O sea que ellos no pueden cancelar el suplido y tienen que seguir. Ustedes no están buscando un contrato temporero y están negociando un contrato temporero con otras compañías. Bueno, se están, como parte de los procesos que se han llevado a cabo luego de que ellos determinaron retirarse unilateralmente el sábado, nosotros entramos en una serie de conversaciones y de procesos encaminados a que, de ser necesario, tener que utilizar otra compañía para que pudiera suplir el gas natural o cualquier otro tipo de situación necesaria. Eso se estaba evaluando a la misma vez que se estaban realizando comunicaciones a la compañía indicándole que las acciones que tomó el sábado pasado eran contrarias al contrato y por ende lo que explicamos aquí en el día de ayer, que ellos tenían que retornar el buque y restablecer el suministro de combustible. ¿Pero se les va a cancelar el contrato a ellos o no se les va a cancelar? ¿Cuál es la acción que se va a tomar? Actualmente la acción que se tomó es que ellos tenían que regresar al muelle y tenían que suministrar el combustible conforme al contrato. ¿Pero se va a tomar algún tipo de acción con ese contrato que está vigente y que ellos mismos alteraron? Las acciones que ellos tomaron, que entendemos que fueron unas acciones temerarias y contrarias al contrato, definitivamente nos ha puesto a nosotros a reevaluar si ese tipo de compañía o contratista debe permanecer con los privilegios que se le otorgaron en el 2018 de tener la exclusividad. ¿Va a haber acción legal? Se están evaluando otras acciones sobre ese particular, correcto. Ingeniero, en un escenario que hubiese sido peor, que ellos no hubiesen regresado, ¿cuánto tiempo toma traer otra compañía? Es un asunto complicado porque la realidad es que no es solamente traer otra compañía para que suministre el gas natural, es que tiene que operar el muelle. O sea, porque hay una operación... Puede ser meses. Pero es que el muelle es de New Fortress. Por eso es que se tiene que dar una serie de pasos. Y alguien tiene que traer. Pero el muelle es de ellos, el muelle tienen que negociar con ellos. El muelle es del pueblo de Puerto Rico. La autoridad de puertos le otorga unos privilegios en el 2018 a la compañía New Fortress para que utilice ese frente marino. Pero ellos fueron los que renovaron el muelle. Ellos, y lo pusieron para poder recibir esa barcaza. Ellos construyeron la infraestructura. Por eso. Y ellos tienen un contrato porque ese fue el acuerdo que hubo. Correcto, y ellos estaban obligados a cumplir con con determinadas cláusulas que entendemos que al ellos abandonar sin justa causa sus obligaciones contractuales y los privilegios que se le otorgaron, eso fue un incumplimiento de contrato. Y pues obviamente nosotros ante esa situación, lo que ya explicamos, por qué entendíamos que eso era una acción contraria al derecho y contraria a los contratos vigentes de la compañía New Fortress, tomarla unilateralmente, y le reclamamos que tenía que restablecer el servicio y tenía que cumplir con los términos del contrato. Ingeniero, ahí va mi pregunta, dos preguntas. Primero, ¿qué fue lo determinante para que New Fortress regresara? ¿Verdad? Ahí lo está contestando, pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que ellos regresaran? Segundo, si le está diciendo a Alex que tan complicado es traer un nuevo suplidor de gas, ¿cómo es que el gobierno está diciendo ahora que vamos a ampliar y no vamos a poner todos los huevos en una sola canasta? Vamos a buscar alternativas y sabemos que New Fortress es el dueño prácticamente por los próximos años de esa entrada, de esos muelles. Eso, pero entendemos que ellos tenían unas obligaciones contractuales con esa concesión que se le otorgó en el 2018. O sea, ellos no tienen, por decirlo así, carta blanca para hacer lo que entiendan que quieran hacer, porque ese muelle se concesionó a ellos con un propósito, y era que
existiera un muelle de gas natural que pudiera servir de vehículo para que el gas natural llegara a las unidades de la Pero ellos hicieron una inversión y si ustedes les cancelan a ellos el contrato, van a tener que pagarles a ellos la inversión que hicieron para poner en uso ese muelle. Se seguirá el curso correspondiente conforme a la ley. Vamos ahora, pues Anabel Torres Colbert tiene una pregunta. Anabel. Josué Colón, ingeniero, ¿quién tiene la autoridad total para determinar y poder cancelar el contrato de arrendamiento para la operación del muelle a New Fortress? Estoy hablando solamente de ese contrato, de la operación del muelle. ¿Quién tiene la autoridad? Porque la Junta, cuando se hizo referencia que lo había aprobado en 2018, dijo: yo no tuve nada que ver ahí. Hoy por hoy, si esa decisión hay que tomarla, ¿quién la puede tomar? Bueno, la autoridad de los puertos fue la que realizó la contratación con la compañía New Fortress, que se extiende hasta el 2038. Es un contrato exclusivo de 20 años de duración. Obviamente, ese contrato le permitió a New Fortress poder hacer subsiguientes contratos que, como mencioné ayer en la noche, le han permitido tener un volumen de negocio que supera los 1.5 billones. Porque esa es la realidad de lo que ha ocurrido en estos años, en estos 5 años que ellos han tenido contratos, es que la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho pagos a New Fortress que superan los 1.500 millones. Y obviamente, ¿por qué tienen derecho o tuvieron acceso a ese volumen de negocios? Porque anteriormente tuvieron la oportunidad de tener el acceso a ese terminal, que es lo que le permite, ¿verdad?, los otros contratos. Ingeniero, la gobernadora utilizó la palabra extorsión. Usted acaba de utilizar la palabra temerarios. ¿Usted confía en New Fortress como para renovar ese contrato en el 2026, mantener el contrato de Genera y hacer negocios prospectivamente con New Fortress? Mira, Ale, las acciones que tomó New Fortress el sábado pasado, en mi opinión, lo colocan en una posición sumamente difícil para que cualquier entidad gubernamental, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico los pudiera considerar como una compañía que pudiera ser un socio del gobierno en cualquier tipo de negocio. Lo que ellos hicieron el sábado pasado, definitivamente, desde el punto de vista muy personal de mi parte, yo entiendo que no están en este momento calificados para como que sea una compañía que uno pueda confiar. Eso no significa, ¿verdad?, que bajo las leyes, bajo los contratos que hay vigentes, pues uno tiene que atenderlos conforme a las opciones reales que tiene. Y pues nosotros tenemos un contrato que está vigente y también tenemos la obligación de suministrar gas natural a unas unidades que son importantes en el área norte, que son las unidades que FEMA instaló luego del huracán Fiona, y esas unidades también requieren del gas natural y en este momento tampoco lo están recibiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que atenderle esa situación, aunque sea de manera temporera, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Durante el día de hoy he hablado con la alta gerencia de New Fortress. Nosotros hemos mantenido comunicación tanto con New Fortress como con Genera. ¿Y qué le expresan ellos? Bueno, las comunicaciones que se han tenido, por decirlo de esa manera, yo personalmente no las he tenido con el señor Wes Eden. Luego de lo que ocurrió el sábado, las comunicaciones de mi parte han sido escritas, formales, con la compañía. Y en el día de hoy también habrán comunicaciones adicionales. Con los funcionarios de la compañía que hemos tenido comunicación en el pasado, hoy las comunicaciones han sido a través de funcionarios que son de la subsidiaria Genera, que también tiene la responsabilidad de estos contratos, porque bajo los contratos que existen, Genera es la responsable de los contratos de New Fortress, porque él es el agente de la Autoridad de Energía Eléctrica en este asunto. O sea que es un asunto complejo. Es un asunto complejo y por eso es que está la oficina del TPPO como entidad que corre toda esta subasta, pero la realidad jurídica es que el responsable de todos los contratos de combustible para las unidades que tiene bajo su responsabilidad es Genera. Genera es responsable de los contratos de petróleo, diésel y gas natural, y entre ellos está obviamente el de New Fortress. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias por estar con nosotros todos aquí y
todo Puerto Rico espera que haya acción más allá de la indignación, porque eso es lo que queremos, ver acción para que no se vuelva a repetir esto. Estamos de acuerdo y por eso es que el barco tuvo que regresar, como indicamos, eso fue mucho más o más allá de meras palabras. Él tuvo que regresar, tuvo que conectarse y en unas horas tendrá que suministrar el gas natural por el cual está contratado. Bueno, queremos ver la acción. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora con Kimberly. Y de hecho, la gobernadora no se quedó callada y truena por los contratos otorgados en el gobierno. ¿Qué tendrá que decir el panel de exalcaldes sobre sus expresiones? Venimos con esto y más. Usted no se retire porque ese debate entre Santini y Javier promete, no se lo pierda. Y ya estamos de regreso con el panel político. Le damos la bienvenida a Charlie Delgado, exalcalde de Isabela, Javier Jiménez, exalcalde de San Sebastián, y por supuesto Jorge Santini, exalcalde de San Juan. Bienvenidos a los tres. Me imagino que quiero, obviamente, la reacción de ustedes a toda esta situación que ha surgido con lo de New Fortress, los contratos, el muelle y el ahorcamiento que nos tienen. Pues mira, aquí, ¿puedo comenzar, Javier? ¿Cómo? Dele ustedes también, me mandaron de moderador, por eso que me pide permiso. Vamos a ver cuánto dura el tiempo de la paz. Honestamente, cuando uno mira todo esta serie de acontecimientos, aquí hay unos errores de fondo que se han cometido desde el 2017 o 18 en adelante, y es que se ha puesto todos los huevos en una sola canasta. Fíjate que privatizar el sistema eléctrico, primero el contrato otorgado de Luma, que lo dijimos desde el 2020 o en el proceso de campaña, que era un contrato malo para Puerto Rico y aún así se firmó y hoy estamos viviendo las consecuencias. Cuando vamos a generación, lo que uno pensaría es que si vamos a privatizar el sistema, como ocurrió con la Telefónica en un momento dado, uno pensaría que vamos a diversificar la producción, por lo tanto, eso va a traer competencia y quien se beneficia de la competencia sería el pueblo, pero no, se le dio todo a una sola compañía, a Genera, que es una subsidiaria de precisamente de una New Fortress, que es quien le provee a Puerto Rico el gas. Y encima de eso se le otorga también el acceso exclusivo por 30 años del muelle para poder gasificar entonces estas plantas. O sea, y eso fue Omar Marrero, si no me equivoco. Todo esto ha sido bajo los pasados 9 años. Ha estado ocurriendo todo este desastre. Santini. Y todos sabemos quién ha estado administrando el país en esos 9 años. Eso fue Omar Marrero. Bueno, sí, me imagino que entiendo yo que fue en su administración, pero mira, esto es bien sencillo. Aquí la realidad de lo que está pasando es que New Fortress, como ha querido influenciar las decisiones o determinaciones en procesos de RFPs y de Request for Proposal y demás, que la Junta no le acepta las condiciones que pone, ni la Autoridad de Energía Eléctrica tampoco, recurren al chantaje. Aquí no se puede tapar el cielo con la mano. New Fortress dijo, no es como yo quiero, pues me llevo el gas, lo desaparezco de aquí y como yo tengo el muelle, pues ustedes no pueden hacer nada. Y le salió mal. ¿Por qué ustedes creen que no se llevó el barco para el Jurutungo Viejo y lo tenía cerquita? Está bien, le salió mal, pero ¿qué pasa ahora? Bueno, pues lo que pasa ahora es que yo creo que lo ha dicho Josué aquí, que esa actitud y esa conducta los inhabilita para seguir siendo quienes estén, y yo creo que hay base legal basado en el alto interés público de esos servicios para que intervengan con el contrato de puertos y cuando aparezcan compañías viables para poder suplir el gas licuado, se pueda tener acceso al muelle con los arreglos que tengan que hacer. Pero ya vimos lo que pasó con la intervención con el contrato de corrección, que ya vimos que ya hay una demanda, que eso es lo que va a pasar, obviamente. Pues eso es inevitable, pero yo creo que New Fortress demostró que no tiene ningún interés por servirle a Puerto Rico en el alto interés público de tener el gas licuado para poder energizar las plantas que hacen falta, para tener los kilovatios que hacen falta. Y si es así, pues hay que ir buscando, lo dijo Josué aquí, el SAR, hay que ir buscando alternativas y dentro de eso va a haber que trabajar con el contrato y los servicios del puerto para que lo que llegue con esa u otra compañía se pueda utilizar. Jiménez. Bueno, esto es una catástrofe. Estos son vientos de lo que va a suceder en Puerto Rico si no se transforma totalmente la visión de cómo enfrentar el sistema, las deficiencias del sistema eléctrico. Es altamente sabido que Fortress establece que no
suplió el gas el fin de semana porque había una deuda desde el año 2020 y que habían sometido una comunicación que le daban hasta el día 23 de junio a la Autoridad de Energía Eléctrica para hacer el pago. Eso fue lo... Jorge, al día de hoy no han podido demostrar cuál es la deuda ni por qué, ni tienen los documentos, ni la Autoridad de Energía Eléctrica tiene conocimiento. Ellos usan eso para tapar el chantaje que estaban haciendo y al día de hoy no han podido mostrar cuál es esa deuda y dónde están los documentos que le evidencian. Por eso es que nosotros como territorio no podemos atender la situación de energía eléctrica por información totalmente incorrecta. Aquí hay unos contratos que se dieron. Unos contratos que se dieron en el 2019, una cesión de puerto para que tuvieran la exclusividad de poder llegar barcos a poder suministrar Eso no gas. Tiene que ver con la excusa de los 9 millones para tapar el chantaje. Jorge, permiso. No lo prueban, no tienen la evidencia. Bueno, pero como que la evidencia, ¿qué tú has visto? Yo soy el que te estoy interrumpiendo. Estás interrumpiendo. Acaba a mí. Bueno, déjeme preguntar. Alex, por favor, déjeme preguntar. Esto ha puesto nuevamente el debate sobre la mesa de si la privatización de servicios esenciales es buena o no. Y mi pregunta a base de eso es, si hoy la autoridad estuviese totalmente en manos del gobierno de Puerto Rico, ¿esto se hubiese evitado o hubiese pasado igual con un suplidor de gas natural? La autoridad la privatizan porque hubo un reclamo generalizado. No podemos olvidar aquella época por las deficiencias que habían constantemente en el suministro de energía eléctrica. Con Javier. Había una autoridad que la tenían quebrada, una autoridad que se administraba, un monopolio que se administraba y cuando tú mirabas los estados financieros estaba totalmente quebrada porque los políticos... Eso mismo hicimos con la salud del país. ¿Dónde está hoy la salud de este país? No es otra cosa. Es que servicios esenciales, tú no puedes ponerlo en manos privadas. ¿Por qué, Javier? Porque la empresa privada lo que quiere es dinero y lo que busca es dinero, no es la salud del país. No es mala, y en este caso, no es malo. No se trata de capitalismo, se trata de qué ocurrió con acueducto y alcantarillado. Tuvo que regresar al gobierno por el fracaso del pueblo con el plan de salud del pueblo. Yo le da un acceso a la gente que no tenía en salud. Habrá problemas con la privatización, pero yo espero que el resultado de todo esto sea salud, pero perdóname, el resultado de todo esto sea que se diversifique, por lo menos si lo van a mantener en manos privadas, que se diversifique la generación, que traigan, inviten varias compañías, que se le provean. Las hay. AES, Ecoeléctrica, las hay. Hay una fila pendiente a coger la administración de la autoridad. No la hay, Charlie. Pero con los problemas de ahora, no tapemos la ineficiencia de la autoridad, como dice Javier. Porque terrible y patética era la autoridad. No ha sido para privatizar con un monopolio. Eso es lo que han estado haciendo. Hubo una solicitud de mañana hay una situación, una reunión importante, una vista importante a nivel congresional con la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Cómo esta situación de energía, este contrato que otorgó el gobierno en el 2018 para el control de esos muelles, de esos puertos, ¿verdad? A New Fortress, cómo lo que estamos viviendo pone a Puerto Rico y justifica entonces más aún la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal? Lo que ha hecho es ser parte del problema. Se trajo a Puerto Rico para poner la casa en orden. Pero es un tema que se va a tocar mañana. Al día de hoy, solamente un estado financiero han podido ellos balancear. Que tú me digas un solo estado financiero. Adicionalmente, la Junta está desconectada de lo que está pasando en Puerto Rico. Eso es verdad. Tú la ves que cuando toman decisiones irresponsables. Los otros días estaban repartiéndole a los municipios una cantidad. No evaluaron realmente la necesidad de esos municipios. Evaluaron lo que le establecieron a algunos alcaldes en un documento Una cosa es controlar el presupuesto, que es a lo que ellos vienen, pero tienen que promover el desarrollo económico. Y lo que han hecho es picotear para no sé cuáles intereses. Pero yo no puedo establecer que la Junta sea lo mejor que haya pasado en el país porque no lo es. Pero había que bregar con la deuda del país y se necesitaba un orden y una ley para poder estructuradamente tener las negociaciones para el pago de la deuda. Esa es la visión de un colonialista. No se trata de coloniaje. Esa es la visión de un colonialista. Eso ha ocurrido nosotros no podemos hasta en Argentina ha tenido que intervenir el gobierno federal. Nosotros como pueblo no podemos... Todo lo resuelven con el estatus ustedes. De la administración se resuelve. Con la estadidad Sin marico, te hemos dejado solito, Charlie. Nos vamos a la pausa. Tómense una pausa que nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más en Jugando Pelota Dura.
Kimberly. Qué bueno estuvo este segmento, pero quédese con nosotros porque por ahí viene explosión rotativa. ¿De qué se trata? Usted no se retire. Y escucha bien, Jugando Pelota Dura se va de weekend para el sur. Este 1 de agosto acompáñanos en el Paseo Atocha en Ponce. Disfruta todo el día de la programación especial de Jugando Pelota Dura, radio y televisión. Un almuerzo exclusivo entre empresarios de la zona y en la noche déjate llevar por la elegancia de Ventana al Jazz desde la Perla del Sur. Comparte con Ferdinand Pérez y su equipo mientras conoces todo lo que ofrece el sur de Puerto Rico. Jugando Pelota Dura Weekend, donde el pueblo se escucha y se siente. Te invita a Tele 11 y el municipio autónomo de Ponce. Bueno, de regreso a Jugando Pelota Dura, cambiamos de tono y vamos a hablar sobre un evento que va a haber próximamente el domingo 20 de julio y se trata de explosión rotativa. Ellos me van a explicar de qué se trata eso ahora. Están con nosotros Joelo Feliciano, que es el organizador, Yadira Hidalgo, que va a ser la animadora, y Juan Corbett, que es experto en autos rotativos. Explíquenme del evento, pero para los que no saben lo que es rotativo, ¿qué es eso? Bueno, él le puede explicar bien también. Él es mecánico. Rotativo es un carro que en vez de ser pistones, es un vehículo que se mueve en forma de triángulo dentro de una recámara y eso es lo que impulsa el motor a que camine. ¿Y de qué se trata el evento? O sea que no usan ni pistón ni biela. Exacto. O sea que hacen ruido como loco. Bueno, el evento ya el evento se está considerando como un espectáculo, ya no lo ven como un evento. Explosión rotativa se distingue porque tiene una alfombra de 500 pies de algo roja para que todos los vehículos pasen por ahí. Va a haber batutera, se está dedicando también un homenaje al honorable alcalde de Dorado, Carlitos López. Vamos a tener un homenaje bien lindo, especial para el alcalde de Dorado, así que no se lo pierdan el 20 de julio, todas las personas, los amantes de los rotativos. Mira, yo que me crié en los rotativos y de verdad que para mí es un buen evento bien especial. Yo voy a estar allí animándolos, voy a estar en los burnout, voy a tener también dinero en efectivo para todas las personas que participen y que estén con nosotros allí. Esto es familiar. Familiar, completamente familiar. Vamos a tener también una orquesta, tenemos música, hay columpio. Vamos a reunir la cantidad de autos rotativos más grandes que podamos hacer en el mundo. Esa es la esperanza que tenemos para julio 20. ¿Julio 20? ¿A qué hora? A las 9 ya abrimos portones y estamos allí. En Dorado. Sí. Hay dos homenajes póstumos al señor Raymond López y al señor Cheo Gómez, adicionalmente. Y van a estar la gente que quieran saber más de rotativo. Allí van a estar maestros y la gente de los machinery. Bueno, pues quedan todos invitados. Gracias por estar con nosotros. Saludos a él y mi hijo que está por ahí también. Nos despedimos. Que tengan todos buenas noches.